Hace algunos años tuve una virosis muy fuerte. Generalmente los hombres no vamos al hospital, siempre nos esperamos, aguantamos, preferimos pasarlo en la casa hasta que todo se resuelva. Pero cuando ya es demasiado grave, pues ahí sí toca acudir al médico. Y entonces fui al hospital porque me sentía muy mal. Cuando llegó la doctora empezó a hacer el reporte de rigor, ahí mientras escribía en su computador. Y entonces me preguntó, ¿eres alérgico a algo? Yo le dije, sí, claro. Y entonces ella se volteó y me miró, ¿a qué eres alérgico? Y yo le dije, a las inyecciones. Y se rió un rato. Sabes, los hombres somos muy malos para el dolor. Evitamos el dolor a toda costa. Si fuera por nosotros, la humanidad ya se hubiese extinguido hace mucho rato. Porque en solo pensar lo que duele y todos los sacrificios que hay que hacer, por Dios, son cosas que generalmente no soportamos y nos cuesta creer que puedan ocurrir y que alguien las pueda aguantar. Por eso siempre he dicho que el sexo fuerte son ellas, porque ellas sí son más fuertes para soportar el dolor. Porque a nadie le gusta el dolor, a nadie le gustan las cosas que tienen que ver con el sufrimiento, con el quebranto, con pasar esas circunstancias difíciles. Sin embargo, a veces esas circunstancias difíciles son importantes para el proceso de Dios en nuestra vida. Sí, cuando hablamos, por ejemplo, en la Biblia de desiertos, nadie quiere los desiertos. Sin embargo, Dios usa los desiertos para hablarnos. En un principio, este confinamiento lo llamaron cuarentena. Y de una u otra manera esa palabra era agradable porque eran solo 40 días. Vamos mucho más de 40 días y parece que no acaba. Y pensé en situaciones de la Biblia donde nos habla de esos tiempos de cuarentena, esos tiempos aislados con Dios. Y quiero que miremos la cuarentena de una persona que nos va a enseñar cómo sobrevivir y cómo aprender a vivir estos momentos. Y vamos a hacerlo en una serie, y esta es la primera de las 3. Y está en Mateo capítulo 4, el versículo 1, y vamos a hablar de la cuarentena que vivió Jesús. Mateo 4, verso 1 dice, Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió, Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora es interesante cómo empieza este pasaje, porque el verso 1 dice, Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Oye, siempre a veces pensamos que los momentos difíciles son una especie de castigo de Dios. Muchas personas ven este confinamiento, ven esta circunstancia como si Dios nos estuviese castigando. Y sabes, no creo que sea este momento un tiempo de castigo, porque en primer lugar, para que Dios nos castigue significa que tenemos que ser sus hijos. La Biblia dice que Dios reprende o disciplina a aquel que es llamado su hijo. Como dice la palabra en Deuteronomios capítulo 8, verso 5, dice, Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová Dios te castiga. O en Hebreos también cuando habla dice, soportemos la disciplina para que Dios nos trate como a hijos. Ahora, el castigo no tiene nada que ver con lastimar, con dañar. No, en la Biblia el castigo de Dios tiene 3 propósitos. El primero es correctivo, el segundo didáctico y el tercero salvífico. Entonces, cuando Dios nos disciplina o nos castiga, tiene esos 3 propósitos. Uno de los 3 o los 3 al mismo tiempo. La primera es corregirnos, corregir algo que no está bien en nuestra vida. La segunda, enseñarnos, mostrarnos las cosas que están mal y debemos aprender. Y la tercera, salvífico, para salvarnos. Es como cuando un papá corrige a su hijo, lo corrige para salvarle la vida, lo corrige para enseñarle que aprenda algo que va a ser importante y fundamental en el desarrollo de su vida, en su crecimiento, o para salvarlo, para evitarle algo peor, para evitar de pronto algo que le pueda ocurrir. Recuerdo alguna vez un amigo que estaba con su hija muy pequeña y en una de las avenidas principales en Bucaramanga, la niña salió corriendo hacia la avenida y claro, él se asustó muchísimo y entonces la disciplinó. En ese momento llegó la mamá a decirle, pero usted ¿por qué la regaña? Pero pobrecita la niña. Él dijo, mire, por más que tú no lo entiendas, esto que estoy haciendo es porque la amo. Necesito que ella aprenda a entender que en la vía, en la calle, hay que tener distancia, hay que tener cuidado con las calles. ¿Por qué? Porque puede pasar un auto y puede ser una tragedia mayor. Así que lo que estoy haciendo es salvarle su vida para que no pueda correr ningún peligro. Entonces el Señor está previniendo nosotros peligros mayores, consecuencias mayores, y a veces permite momentos difíciles en nuestra vida y circunstancias para hablarnos. Como C.S. Lewis decía, el dolor es el megáfono de Dios para hablar al hombre. Entonces cualquier circunstancia que vivamos, que estemos enfrentando, no se compara con toda una eternidad alejada de Dios. Entonces, para ser castigados, primero tenemos que ser sus hijos. Ahora, lo otro es que a veces nosotros, los seres humanos, tenemos la tendencia a no reconocer nuestros errores.
Entonces, cuando hablamos que esto es un castigo de Dios, es porque a los seres humanos nos cuesta asumir nuestras propias fallas, nuestros propios pecados. Mire, y pasa en la cotidianidad, ¿no? Mire las frases que usamos generalmente. Una frase es, se me quedaron las llaves, o se cayeron las llaves, como si la culpa fuera de las llaves. En vez de decir, dejé las llaves, boté las llaves o las tiré al piso. No, generalmente es como si las llaves fueran las responsables de lo que pasó. Otra frase que decimos es, se me dañó el computador. Como si la culpa fuera el computador. En vez de decir, yo lo usé mal o lo puse a trabajar sin el debido enfriamiento y entonces de una mala operación el aparato lo dañé. Entonces generalmente nosotros tendemos a decir, no fue culpa mía, fue culpa del aparato es su culpable. Pero hay otra peor que es social y socialmente la encontramos aún en los noticieros, ¿no? Está un enfrentamiento armado, ¿no? Dándose bala a dos grupos ahí delincuenciales y la frase es, una bala perdida. Mató a un joven o llegó a la casa de una niña, como pasó alguna vez en Bogotá, una niña que estaba durmiendo. Oye, ¿cómo así que una bala perdida? Perdón, una bala salió de su casa y empezó y se le quedó la dirección en la casa y por eso se perdió en la ciudad. O una bala que se le dañó el Waze y entonces como no tenía Waze no supo a dónde ir y de pronto entonces terminó en la cabeza de alguien que no debería ser. ¿Qué significa bala perdida? Bala perdida no existe. Lo que significa es que alguien irresponsablemente disparó, pero no hablamos del que disparó. No hablamos del conflicto, no hablamos del problema social de violencia, no hablamos de eso. La culpa fue de la bala, la culpa fue de eso que fue la que hizo el daño. Por Dios. Por ejemplo, en este tiempo no puedo creer que alguien diga que fue culpa de Dios y Dios porque permite. Oye, ¿por qué no hablamos del primer ser humano que se infectó y cómo esto ha traído tragedia al mundo? ¿Por qué no hablamos de que no obedecimos las leyes de Dios? Habían animales que el Señor dijo no tienen que consumir, están prohibidos, pero claro, como creemos saber más que Dios, como creemos hacer las cosas por nuestra cuenta, pero no asumimos nuestra responsabilidad, no asumimos nuestros errores. Yo no he visto que el mundo tome conciencia de eso, de cómo corregir las cosas que no están bien. No, sencillamente las seguimos haciendo y sencillamente decimos qué tragedia y Dios por qué lo hizo y Dios por qué permite que muera tanta persona. Entonces, el gran problema del ser humano es no asumir los errores. El gran problema del ser humano es no entender que nosotros tenemos responsabilidad en estas consecuencias que suceden. Por ejemplo, nosotros somos los que estamos destruyendo la naturaleza. Nosotros los que nos hemos alejado de Dios. Así que muchas de las cosas que pasan han sido consecuencia de nuestros propios pecados, de nuestros propios errores. Y por eso esas consecuencias naturales han llevado a que personas inocentes terminen siendo víctimas de los pecados de otros. Ahora, ¿pero cómo entonces ver este confinamiento desde el punto de vista cristiano? Debemos verlo como un propósito del Señor. Y a veces Dios nos invita a que nos apartemos. Dios nos invita a hacer cuarentena. Dios nos invita a que tengamos todo un tiempo de reflexión, de análisis y de purificación. Y por eso Dios usa desiertos, está utilizando algo que fue culpa del ser humano, pero lo usa con buenos propósitos. Por eso la palabra de Dios dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y por eso aquí el Espíritu Santo lo lleva a una cuarentena, lo lleva al desierto, lo lleva a pasar hambre, lo lleva a pasar una necesidad. ¿Pero por qué? Porque en Dios todo tiene un propósito. Y aquí Jesús nos enseña 3 cosas que debemos aprender en la cuarentena, o 3 cosas que Jesús también aprendió en el confinamiento. 3 cosas. La primera cosa que Jesús nos enseña que debemos aprender es primero que no solo de pan vive el hombre. La segunda cosa que debemos aprender es que no hay que tentar al Señor. Y la tercera cosa es que al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. 3 cosas que Jesús nos enseña que son importantes y vitales en estos tiempos de confinamiento. La primera, nuevamente, que no solo de pan vive el hombre. Segunda, que no hay que tentar al Señor nuestro Dios. Y la tercera, que solo al Señor debemos adorar y solo a Él servir. Entonces vamos a ver una pequeña serie y hoy vamos a ver la primera de esas cosas que Jesús nos enseña que debemos aprender en estos tiempos de confinamiento. Y la primera es que no solo de pan vive el hombre. Y para este primero lo he llamado la tentación de la insuficiencia. ¿Sabes? Todos los seres humanos por naturaleza tenemos un sentimiento de insatisfacción. Siempre sentimos que nos falta el centavito para el peso. Nunca estamos conformes con lo que tenemos. Ahora, si yo te pregunto si tú eres rico, tú me dirás, pastor, yo no soy rico. Rico es la familia Sarmiento, rico es la familia de la Lule, rico es mi vecino que tiene mucha plata, él sí es rico, yo no. Porque siempre que pensamos en riqueza, siempre pensamos en alguien que tiene más de lo que yo tengo. Ahora, si yo te pregunto, si en tu casa tienes un baño de esos de
Corona o no sé cualquier marca, pero un baño decente, tienes un lavamanos y de pronto una ducha así, donde tienes ahí donde poner el papel higiénico y el jabón. Si te dijera que ya solo por tener eso, tienes más de lo que el 60% de la humanidad en el mundo tiene. O sea, tú eres del 40% privilegiado. Y eso solo por tener un baño decente, solo por eso. Y yo creo que todos aquí en Bucaramanga por lo menos tenemos un baño decente, que está por lo menos enchapado. Ya con eso, tú eres del 40%, del 60% de la humanidad va a decir que tú eres rico porque tienes mucho más que ellos. Ellos ni siquiera tienen eso. Entonces, cuando hablamos de riqueza es subjetiva, pero el problema es que nosotros siempre estamos insatisfechos, siempre sentimos que no tenemos lo suficiente. Es más, la otra vez entrevistaron a una persona multimillonaria y la periodista le preguntó, bueno, ¿cuánto te hace falta para estar satisfecho? Y él respondió, necesito $1 más. Y parecería que no hay cifra, no puso un número, porque él dijo, yo quiero tener más, y yo quiero tener más, y yo quiero tener más. Y por eso llegamos al tema de la avaricia. Y ahí es donde está el problema de la humanidad, que siempre luchamos con un sentimiento de insatisfacción, que no es suficiente con lo que tengo, que no es suficiente con lo que Dios me ha dado, que yo necesito tener más, que si es posible convertir piedras en pan, lo tengo que hacer porque lo que yo tengo, lo que Dios me ha dado, no me es suficiente, necesito algo más de parte de Dios. Y mire, este es el origen de toda la crisis de la humanidad. Porque si yo te pregunto, ¿por qué cayó el primer hombre y la primera mujer? ¿Cuál fue la razón de su caída? ¿Por qué llegamos a este punto? ¿Por qué perdimos lo que Dios había creado tan hermoso allá en el huerto de Edén? Y si te pones a pensar, todo arrancó a partir de ahí. ¿Cuántos árboles deliciosos Dios había creado? Muchos, miles. ¿Cuántos le dijo Dios que no comiera? ¿Cuántos? Solo uno. O sea, un 99% ellos podían comer, disfrutar, repetir, por favor, saciarse totalmente. ¿Y qué pasó? Ellos dijeron, no, es que el 99 no es suficiente. Yo necesito ese uno que Dios me dijo que no comiera. Yo necesito ese uno que me hace falta. Y es ahí donde el enemigo llegó a trabajarles, diciéndoles, mire, lo que Dios les dio ya no es suficiente. Ustedes necesitan ese que Dios les dijo que no comieran. Y ese es el gran problema de nuestra realidad. Mire, y quiero llevarlo a otro ejemplo. Por ejemplo, ¿por qué cayó David? ¿Cuál fue la razón profunda del pecado de David? ¿Cuál fue el pecado de David en sí? Usted diría en el caso de Betsabé, ya saben, y todo lo que pasó con Urías, su esposo, cómo dejó que lo mataran para quedarse con su esposa porque se había acostado con ella y fuera de eso había tenido un hijo. Pero ¿cuál fue el pecado real? ¿Dónde empezó el pecado? El pecado no comenzó en acostarse con ella. Si usted mira cómo el Señor cuando lo reprende le habla, y eso está ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, el versículo 7, dice, entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel dice, yo te ungí, rey de Israel, y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas, y los reinos de Israel y Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado más, mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? ¿Por qué mataste a Urías elitita con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa? De ahora en adelante, dice el Señor, tu familia vivirá por la espada porque me has despreciado al tomar la esposa de Urías para que sea tu mujer. ¿Cuál fue el pecado real de David? ¿Dónde empezó toda esta tragedia? En que despreció a Dios. David, lo que el Señor está reclamando es, David, ¿no era suficiente conmigo? ¿No era suficiente con lo que te he dado? ¿No era suficiente que tenías que tomar otra esposa? Por Dios, yo te hubiese dado más si hubieses querido. Pero ¿por qué en vez de buscarme a mí tienes que buscar satisfacerse con lo que yo te había dicho que no tomaras? ¿Cuál era uno de los grandes mandamientos? No codiciar ni la esposa de tu prójimo, ni los bienes de tu prójimo, nada de tu prójimo. Entonces, ¿no te soy suficiente? Y sabes, ese es el problema real aún de la infidelidad. Porque entonces un hombre siente que su esposa no es suficiente, que con su esposa no basta, que es su esposa más otra, más otra, más otra. ¿Por qué una esposa es infiel? Por lo mismo, porque siente que su esposo no le es suficiente, que no le da el suficiente afecto, no le da el suficiente cariño, que ella necesita más. Y es en esa insuficiencia que caemos en pecado.
Y ahí es donde está apuntando el enemigo. Y a veces el enemigo nos engaña porque nos hace ver nuestras falencias. En vez de pensar en lo que Dios nos ha dado y ser agradecidos y darle honra al Señor, siempre pensamos en lo que no tenemos. Y eso es lo que Satanás quería hacer con Jesús, diciéndole: mira, tú no tienes pan, tú no tienes comida, tú estás aguantando hambre, ¡qué tragedia! Haciendo sentir que su vida era de tristeza y menospreciando lo que Dios le había dado. Y por eso la respuesta de Jesús le está diciendo: yo no necesito nada más. Es que no solo de pan vive el hombre vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero a veces el enemigo sigue tentándonos con eso, diciéndonos: pero mira, eres hijo de Dios y no tienes para la comida, eres hijo de Dios y no tienes trabajo, eres hijo de Dios y te falta esto, no has comprado apartamento, no tienes una casa propia, no tienes un auto nuevo. Y a veces nosotros como que sentimos que nuestra felicidad depende de lo que tengamos. ¿Y cuánto nos cuesta reconocer que Dios nos es suficiente para nosotros y entender que Él es todo? Que pudiéramos llegar a ese punto de decir, como decía el salmista: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Pero llegar a ese punto, ¿cuánto nos cuesta? Porque siempre pensamos que no es suficiente, que Dios debe darnos más. Y estamos ahí, la teología de la prosperidad ha hecho tanto daño. Plantea eso, que Dios me tiene que dar más, porque yo soy su hijo y yo necesito más y este año será mejor. Oye, por Dios. Mira, es algo que el Señor aún ha tratado en mi corazón. Hace rato que en este proceso de hacer palabras y preparar las predicaciones, no había llegado a este punto como llegué esta semana, de estar bloqueado. No sé si era por cansancio, no sé si era por tantas cosas que estaba haciendo al mismo tiempo. Pero llegó un punto de tener que parar un poquito y empezar a orar al Señor, de entrar en esa intimidad con Dios. Y sí, por un momento me sentía frustrado, porque no somos una iglesia muy grande, somos por ahí con buena fe 150, 180 personas. Pero si tú miras nuestras transmisiones, no suben más de, ahorita yo creo que no hay más de 60 personas. Y de pronto reproducciones un poco más, pero nada más que eso. Y claro, entonces uno tiende a compararse, a ver otros lugares donde de pronto tienen menos calidad, una palabra mucho más liviana, y tienen miles que los siguen y que los ven. Y por un momento llegué a decir: Señor, pero ¿para qué tanto desgaste? ¿Para qué tanta cosa? ¿Para qué tanto que me preparo? Las horas que le dedico en la edición, postproducción, porque nosotros no le pagamos a nadie, lo hacemos nosotros mismos, con mi familia, mi esposa me colabora, aún en la parte estética, mi hijo en la parte de informática, mi hija también. Entonces estamos todavía, hasta el bebé también nos ayuda. Entonces el tema es, bueno, Señor, y todo este desgaste de mi familia, el sacrificio, ¿para qué si solo por ahí 5 o 6 personas nos miran? Y el Señor me dijo: ¿no es suficiente? ¿Qué más te falta? ¿Qué más te hace falta? ¿No es suficiente con la esposa que tienes? ¿Con los hijos que tienes? ¿Con la iglesia que tienes? ¿No es suficiente? Y yo creo que fue algo que Dios movió mi vida y movió mi corazón. Porque tuve que decirle al Señor: sí, Señor, tú me es suficiente. Y si le sigo hablando solo a esos 60 que ven en transmisión, que me imagino que están con su familia, así que esos 60 pueden multiplicarse por 2 o por 3, para mí es suficiente con hacer tu voluntad. Así solo me vea una persona o no me vea nadie, y solo mi familia sea la que me vea, no importa. Igual tú me eres suficiente. Y mi felicidad no radica en cuántos likes tengo, en cuántos seguidores tengo en YouTube, porque no han subido. Desde que empezamos esto yo creo que me han agregado 5 y se retiraron 2. Entonces ese es el tema. Pero yo le decía: Señor, eso ya nunca más lo voy a volver a ver, porque tú me eres suficiente, porque estar contigo me es suficiente. No importa si tengo o no tengo auto, no importa si tengo o no tengo casa, pero yo te digo, nuestra mayor riqueza es el Señor. Pero ese enemigo en estos tiempos de confinamiento nos llega a pensar que somos desdichados, que qué desafortunados somos, qué pobrecito de nosotros, qué pobres que somos. No, perdón, yo tengo la mejor riqueza y es a mi Señor. Yo tengo la mejor riqueza, es su presencia, es su amor, es su gracia, es su palabra, por favor, es la mayor riqueza. Y fue lo que el Señor le responde a Satanás. Él dice: mire, no importa si no tengo pan, no importa si no tengo alimento, no importa si no tengo un café con leche, una arepita, no importa, porque lo tengo a Él, tengo su palabra. Y por eso le dice: no solo de pan vive el hombre. No es eso en lo que radica la vida, porque ningún pan será suficiente, porque ningún trabajo será suficiente, porque ningún dinero que tú y yo podamos ganar en el mundo jamás será suficiente. Siempre sentiremos que nos falta algo.
Siempre sentiremos que algo nos falta, que no alcanza para satisfacer nuestra vida. Y por eso Jesús nos enseña que en estos tiempos debemos recordar que Dios lo es todo, que Él es suficiente para nosotros. Mire, una de las palabras más lindas para recordar en estos tiempos es el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Eso significa que en Él tengo todo lo que necesito. Dice, en pastos delicados, en agua de reposo. Aún la vara, la corrección, aún los momentos difíciles van a pasar en nuestra vida. Y por eso, qué bueno saber que Dios lo llena todo. Que si lo tengo a Él, nada me falta, nada más me hace falta. Yo lo tengo a Él, como un niño. Un niño no solo está pensando en tener dinero, es tener un papá, porque sabe que si tiene un papá, lo tiene todo. Y qué bueno entender eso, que Dios es todo lo que tú y yo necesitamos, que Dios es el que lo llena todo en nuestra vida. No tenemos que buscar convertir piedras en pan, no tenemos que buscar cosas extras para sentirnos satisfechos. Qué bueno que encontremos nuestro gozo, nuestra satisfacción en el Señor, que digamos, Señor, estamos contigo y eso es más que suficiente. Tenemos su gracia, por Dios, eso no tiene precio, no tiene medida. Qué afortunados somos de saber que Dios es nuestro Padre, que somos sus ovejas. ¿Cuándo Jesús dijo que no solo de pan vive el hombre? En el momento de su hambre más extrema, en el momento de pasar 40 días. Y cuando el enemigo quiso destruirlo, haciéndole sentir su hambre y su necesidad, Él dijo, mire, te voy a decir que aunque llevo 40 días sin comer, Dios es todo lo que necesito. Su palabra es todo lo que necesito. Y por eso hay un hambre que no se llena ni con pan, que no se sacia con comida. Y es esa hambre de experimentar la presencia de Dios y la palabra de Dios que lo llena todo. Ahora, la respuesta de Jesús es muy interesante. Porque el Señor dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Una de las cosas sobre las cuales se basa el cristianismo es la fe. Y Hebreo dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero la palabra fe, yo siempre la había analizado desde el griego, que es pistos o pisteo. Pero en hebreo la palabra fe es emuná. Y emuná es la misma raíz de emet. ¿Qué significa eso? Que la fe está basada en la certeza y por eso es en lo firme, en lo veraz, en lo contundente. Y cuando hablamos de la verdad fundamental o verdad ontológica o la verdad que lo soporta todo, los judíos siempre tienen claro que el único emet es Dios. Que la verdad no es un conocimiento, que la verdad no es una información, que la verdad es Dios mismo. Por eso cuando Juan nos habla de la verdad, nos dice que la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo porque la verdad es Dios, es lo único verdadero, es lo que no cambia. Por ejemplo, cuando hoy pensamos en cuánto vale el dólar, eso es un valor relativo porque hoy puede valer una cosa, mañana valer otra. ¿Cuánto vale el peso? O algunas disposiciones legales. Hoy los decretos son unos y mañana pueden cambiar. En nuestro caso, nosotros tenemos algo que llama el pico y placa. Hoy puede ser uno, mañana puede ser otro, porque eso es cambiante. Entonces no puede ser verdadero lo que cambia, lo que hoy es y mañana no es. Por eso el único verdadero es Dios. Por eso su nombre es Yo soy, el que nunca cambia. Y la Biblia dice, Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el emet, el que nunca cambia. Y por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad. Entonces la verdad no es un conocimiento, la verdad no es información, la verdad es Jesús mismo, es Dios mismo. Él es la verdad, Él es lo verdadero. Ahora lo otro que es verdad es su palabra. Dice el Señor, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todas las demás cosas son temporales, circunstanciales, pero la verdad de Dios es eterna. Por eso, quien tiene fe es aquel que basa su esperanza y su certeza no en las cosas temporales, no en el dinero que hoy tiene y mañana no tiene, no en la salud que hoy podemos tenerla y mañana no tenerla. La basamos nuestra fe en Dios, en el Dios que ha prometido, en su palabra. Su palabra es la verdad. Y por eso dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de la fe. Es en el Señor que nuestra fe inicia y es en Él que se perfecciona. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que hoy muchas veces tenemos una fe de sentimientos, una fe emocional, una fe emotiva, o como decía algún profesor, una fe sentiente. ¿Qué significa eso? Que depende de lo que yo sienta. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, que es lo que es el gran problema en las iglesias hoy en día. Por ejemplo, alguien está enfermo y llega alguien ungido por Dios, pone la mano y se sana. Esa persona automáticamente activa ahí una fe. ¿Pero cuál fe? Una fe de lo que vieron sus ojos, una fe de lo que experimentaron sus sentidos. Entonces le pone fe a la oración que se hizo
Y por últimas, también le pone fe a la persona que hizo la oración, pero no está poniendo la fe en Dios. Mire, si yo en esta mañana trajera como invitado a Cas Luna y le dijera, va a orar por los enfermos, usted automáticamente activa sus sentidos, es más, se va a poner a sudar. Y yo sentí, es más, dijo hoy pastor, y mientras puse la mano en la pantalla, sentí un corrientazo, bueno, podría ser electrostática, pero automáticamente sus sentidos se predisponen a tener una fe, de cierta manera, sintiente. ¿Por qué? Porque sabe lo que Dios ha hecho a través de nuestro hermano Cas Luna, como muchos se han sanado. Pero si tu fe estuviera en Dios, no necesitamos a Cas Luna. No necesitamos una oración, entre comillas, poderosa. Lo único que necesitamos es a Dios, porque nuestra fe está en Él, no en lo que vemos. Recuerden lo que el Señor le dijo a Tomás: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, hay gente que necesita ver convertir piedras en pan para creer. Hay gente que necesita ver cómo Dios, no sé, manda el dinero del cielo y cae ahí, y ahí sí yo creo. Ver cómo Dios los sana si están enfermos. Recuerdo que por muchos años, siempre, alguna vez en una campaña, cuando era niño, vi que el Señor estaba poniendo calzas. Sí, y veía a algunos amiguitos que Dios les puso calzas. Yo decía, Señor, yo también quiero lo mismo para creer. Y el Señor me decía, ¿tú quieres una fe de esa? ¿Que tienes que ver un milagro para que creas en mí? Yo quiero una fe mayor, una fe más profunda, una fe en el cual, así no tengas ninguna calza sobrenatural, sigas creyendo. Por eso la fe es la certeza aún de lo que no se ve, y no por lo que veo, sino por el Dios que lo ha dicho. Si tú miras en los héroes de fe, en Hebreos capítulo 11, al final dice, muchos de esos héroes de fe no recibieron lo prometido. O sea, no vieron, pero aún así creyeron. Creyeron en esa fe que superaba los obstáculos, en esa fe que superaba aún lo que no se veía. Y por eso el Señor nos lleva a que pasemos no una fe de milagros, no una fe donde vemos piedras convertidas en pan, sino una fe en la cual está soportada en la misma presencia de Dios y en la misma palabra de Dios. Yo creo no por lo que veo, yo creo porque Dios lo ha dicho. Y por eso no es tener una fe superficial. El Señor les decía a los discípulos, ustedes son oligopistos, solo necesitan ver para creer. Necesitan es que yo haga un milagro para que crean en mí, y aún así, aunque ven los milagros, aún así siguen dudando. Yo quiero que empiecen a tener esa fe, no que se basa en lo que ven, no que se basa en lo que sienten, sino se basan en mi palabra, que se basa en mi presencia. Por eso el Señor quiere que tengamos esa fe, no en milagros sobrenaturales, de piedras convertidas en pan, sino que tengamos una fe que se basa en la misma esencia, en la persona de Dios, en la misma palabra de Dios. Una fe que descansa en lo que Dios ha dicho, que descansa en las promesas de Dios. Y como decía Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, y falte el trabajo del olivo, y los labrados no den sino tristeza, dice, con todo yo me alegraré, yo me gozaré en el Señor. ¿Por qué? Porque no es por lo que vea, no es por lo que sienta, no es por las cosas milagrosas externas, que Dios las puede hacer. Claro que Dios puede sanar, claro que Dios puede convertir piedras en pan, pero por favor, no necesitamos eso para tener fe. Nuestra fe se fundamenta no en nuestros sentidos, nuestra fe se fundamenta en Dios, nuestra fe se fundamenta en la palabra de Dios. Con Él lo tenemos todo, con Él estamos seguros. Por eso el Señor nos invita a vivir, no por lo que vemos, sino por toda palabra que sale de la boca de Dios. Y allí es donde el Señor nos quiere llevar. Por eso quiero invitarles para que entendamos que Dios es suficiente para nosotros y que nuestra fe se fundamenta en su palabra, que nuestra fe se fundamenta en su presencia. No tiene que estar Cas Luna, no tiene que estar un Dante Gebel, no tienes que estar un Benny Hinn. Por favor, lo más importante es tenerlo a Él. No necesitamos ver piedras que se conviertan en pan. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Y nuestra vida se basa en sus promesas, en su presencia. Si Él está aquí, Él puede hacer un milagro ahora mismo en tu vida. Y no porque yo lo digo, no por mi oración, por favor, es por el poder de Dios. Y si tú crees, dice la Biblia, para el que cree todo le es posible. Y dice el Señor, como le dijo a Marta, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y por eso aquí no es manifestar la obra de un hombre. Ay, la oración del pastor me sanó. Ay, la oración de Cas Luna, qué poderosa que es. No, por Dios, ninguna oración de un ser humano es poderosa. El poderoso es Dios.
Pero a veces nosotros estamos detrás de oraciones, detrás de milagreros, detrás de experiencias sobrenaturales. Y yo te digo algo, la mejor experiencia que tú y yo podemos vivir es la experiencia de la presencia de Dios en nuestra vida, es la experiencia de la palabra de Dios que es transformadora. Cerremos nuestros ojos. Señor, perdónanos si hasta el día de hoy hemos luchado con ese sentimiento de insuficiencia. Perdónanos, Señor, si tal vez todo el tiempo estamos inconformes con lo que tú nos has dado. Inconformes con nuestra esposa, con nuestros hijos, con la iglesia, con nuestro trabajo, con nuestros recursos. Y Señor, te pedimos que tú nos ayudes a ser más agradecidos. A entender, Señor, que te tenemos a ti. Y esa es nuestra mayor riqueza. Y esa es nuestra mayor fortuna. Porque sabemos, Señor, que en ti todas las cosas obran para bien, que en ti todo tiene un propósito, y es un propósito, Señor, que va a traer beneficio a nuestra vida. Por eso, Señor, en esta mañana nos entregamos a ti. Y, Señor, queremos que tú nos ayudes a tener una fe que trascienda las circunstancias, una fe que trascienda las emociones, una fe que trascienda sencillamente lo que ven nuestros ojos o lo que experimentamos en nuestros sentidos. Una fe que se fundamente en tu palabra, una fe que se fundamente en tu presencia. Señor, si tú estás con nosotros, es suficiente para ver un milagro. Si tú estás con nosotros, es suficiente para ver tu acción sobrenatural y poderosa a favor de nuestra vida. Señor, si tu palabra lo ha dicho, es suficiente, Señor, para ser cambiados. Por eso, Señor, bendice a tu iglesia. Por eso, Señor, te pido que tú derrames tu gracia sobre tu iglesia. Por eso, Señor, yo te pido que ahora mis hermanos puedan experimentar ese poder de Dios en su vida, ese poder proveedor, ese poder sanador, ese poder sustentador, Señor, ese poder protector aún, Señor, en su casa. Porque creemos, Señor, que tú estás con nosotros. Y aún, Señor, si no sucede eso, aún si seguimos enfermos o aún si la enfermedad llega a nuestra vida, aún así seguiremos creyendo en ti, Señor. Porque nuestra certeza eres tú. Porque nuestra fe está fundamentada en ti, Señor. Tú eres el autor de nuestra fe. Tú eres el perfeccionador de nuestra fe. Es tu presencia la que hace que nuestra fe se perfeccione. Es tu presencia la que hace que podamos avanzar en victoria. Es tu presencia la que hace que podamos llegar a la meta, a disfrutar de tu gloria, de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias por este tiempo, por recibir esta palabra. Yo sé que no es una palabra sencilla de digerir, por eso quiero invitarle para que usted la vuelva a ver más adelante con tiempo, tal vez un poco más despacio. Y la segunda, si fue de bendición para tu vida, la comparte. Recuerda que siempre estará en YouTube para que tú la puedas compartir con alguien y pueda ser de bendición a alguna persona. Dios les bendiga, les amamos de parte de mi familia, de nuestra casa, de la iglesia, la familia Camino de Vida. Queremos decirle que tú eres parte de nuestra familia. Si estás viendo este video, si has estado con nosotros durante todo este tiempo, ya eres parte de nuestra familia. Queremos conocerte, queremos que te vincules también a nuestras transmisiones en Zoom para que podamos verte también y podamos compartir contigo. Eres nuestra familia, eres Camino de Vida. No importa si estás en Colombia o fuera de Colombia, no importa si estás en Bucaramanga o fuera de nuestra ciudad, donde estés, si hablas español, bueno, tienes que hablar español, si no, no vas a entender. Pero no importa dónde estés, déjame decirte algo. Eres de nuestra familia. Te amamos y queremos conocerte, queremos orar por ti y queremos que la gracia de Dios también llegue a tu vida. Dios les guarde. Un abrazo para todos. Dios les bendiga.